dentro de las oportunidades, para mí, la idea de convertir la economía de los cuidados en una política palanca, pero que sea al mismo tiempo una metapolítica, por decirlo de alguna manera, en la idea del objetivo de igualdad de género de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030. Es decir, la igualdad de género es un objetivo específico en sí, pero es un metaobjetivo, porque requiere de ser cumplimentado para que se puedan cumplir el resto de los objetivos. Pues esto es igual. Si esta política palanca, la de economía de los cuidados, no la convertimos en una política que transversalmente incida, tenga capacidad de incidir para mejorar la forma de entender y de desarrollar el resto de las políticas palanca, pues entonces estaremos creando burbujitas en el ámbito de los cuidados. Y burbujitas que, si no tenemos en cuenta la perspectiva feminista, entrarán de lleno en la estrategia de colaboración público-privada y en el planteamiento de mercantilización. No porque sea lo que quiera el planteamiento teórico de este plan, sino porque esa es la inercia de funcionamiento, ¿no? Si no hacemos algo para cambiarlo. Pero solo un breve comentario, ¿no? Al hilo de... Yo creo que hay algunos ejemplos en esta gestión de la crisis de la pandemia con resultados nefastos, aún hechos con la mejor de las intenciones, ¿vale? Y yo creo que, Laura, lo has comentado tú antes y creo que hay que mencionarlo, ¿no? El ejemplo más emblemático de qué es lo que no podemos seguir haciendo es el ingreso mínimo vital, ¿vale? Es decir, una propuesta que nace con un planteamiento teórico de llegar a cubrir las necesidades básicas de la población que está, de los sectores de población que están en una situación de mayor necesidad y que todavía no alcanza el 10% de la población objetivo después de los meses que lleva, ¿no? Desde su aprobación. Cuando todos los mecanismos de alerta y todas las orientaciones que ya tenían, o sea, que teníamos sobre la mesa, quienes desde la sociedad civil estábamos planteando propuestas que supusieran la democratización, ¿no? Y el acceso a las condiciones materiales en condiciones de suficiencia, estábamos diciendo que no puedes poner el cuello de botella ni el filtro en el sistema de acceso, porque entonces no agilizas la llegada de los fondos necesarios para la población. Vale, unos meses después, unos cuantos meses después, eso se constata, ¿no? Y entonces ahora yo creo que hay que reconocerlo y hay que decir, y que no pasa nada, que hay que decir, esto que ya desde la sociedad civil estábamos diciendo que era un parche y era un parche mal pensado porque no iba a provocar resultados positivos, no es la línea por la que seguir trabajando, ¿no? Porque ya sabemos que no genera efecto ni incidencia y desde luego no en el momento que se necesita. Esto por lo de los horizontes a largo plazo y las necesidades prácticas a las que vamos a atender, ¿no? Hay muchos frentes sobre los que ir trabajando, pero el tema de corresponsabilidad y de los cuidados como código ético, como valor que impregna todo lo que hagamos en la sociedad, en el replanteamiento de los sectores productivos, en la definición de las prioridades de los programas de reactivación, es una forma no solo de posibilitar ese cambio de modelo económico, sino también de invertir de una manera efectiva en ir eliminando la violencia de género. Porque quien está en los cuidados y quien se cree los cuidados como un código ético de funcionamiento en la vida, no maltrata. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero decir que tú puedes actuar desde medidas paliativas para proteger la vida que está en peligro, pero necesariamente tenemos que cambiar la base de funcionamiento, ¿no? O sea, que lo que nos impulse sea la empatía, la atención, el respeto, el cuidado, ¿no? hacia los demás, hacia los seres vivos, ¿no? Hacia nuestro planeta y hacia nosotras mismas, y no estas estrategias perversas, ¿no? De dominación y de discriminación, ¿no? y de machaque, ¿no? Yo creo que invertir en cuidados será bueno para el cambio de modelo económico y para el cambio de reorganización social, sin ninguna duda, ¿no? Porque nos permitirá movernos en otros valores y establecer otro tipo de relaciones. Pero no solo invertir en los cuidados, ¿no? Sino redistribuirlos también, ¿vale? O sea, no se trata solo de reforzar las infraestructuras públicas de atención a los cuidados y no se trata solo, que también, de blindar todo lo que tiene que ver con el cuidado a la vida y el cuidado a las personas para que no esté
no pueda estar dentro de la vorágine del modelo de negocio de la ortodoxia neoliberal, como hemos visto que ha pasado con las residencias, ¿no? de atención a las personas mayores y dependientes. Eso sí, o sea, hay que blindarlos, hay que crear empleo público, hay que reforzar los servicios que ya tenemos de atención a la dependencia, ¿no? Y de todo nuestro, todo nuestro desarrollo de mecanismos y servicios públicos, pero no solo eso, además es que tenemos que hacer de los cuidados ese valor compartido, ¿no? Porque si no, esto no rula. Reforzaría 4 ejes de transformación que convendría, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? que abordar y desde el reto y de la oportunidad que representan estos fondos y las políticas palancas que se vayan a generar con los proyectos específicos, estratégicos, diría cuidados como motor del cambio de modelo económico y como código ético de revisión y de reorientación de toda la política económica hacia la sostenibilidad de la vida, por decirlo de alguna manera, democracia económica y soberanías vitales como forma de atender el derecho a la ampliación de los derechos fundamentales de las personas, pero también los mecanismos para poder garantizar su ejercicio, y eso lleva desde la necesidad o el replanteamiento de ampliar los derechos fundamentales básicos a redimensionar las políticas redistributivas y abrir una vía de reconocimiento de derechos sociales que no esté vinculada exclusivamente a la situación del empleo o que no esté laboralizada, ¿no? Digamos que la incursión del ingreso mínimo vital es cierto que nos pone en otra situación de poder decidir, ¿no? Hacia dónde va eso. Justicia redistributiva, necesariamente. Yo hablaba antes de la cuestión de la redistribución de los cuidados de forma equitativa, pero yo creo que además el criterio, aparte de la reforma de justicia fiscal, progresista y por supuesto con perspectiva feminista, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, yo creo que el eje de transformación en repensar esta justicia redistributiva tiene que ver con el criterio de corresponsabilidad integral, no solamente corresponsabilidad de cuidados entre hombres y mujeres, sino entre todos los agentes que intervienen, ¿no? en la sociedad, instituciones públicas, privadas, sociedades, asociaciones, tercer sector, sector privado, en fin, todo chichirimundi, ¿no? Que diría, ¿no? Abordar desde una manera pausada, ¿no? Diálogos abiertos sobre qué estrategias y qué prácticas para ir acercándonos a la necesidad de replantearnos el decrecimiento de la esfera material de la vida y en condiciones o desde un planteamiento ecofeminista, y ahí hay iniciativas en el ámbito local que están empezando a florecer y que articular todas ellas y aprender de ellos sería interesante. Y luego, bueno, pues como un elemento esperanzador, yo diría un dato positivo, ¿no? Pero que también plantea un reto, ¿no? de mejora, ¿no? Y es el 1 de enero, por esto de la corresponsabilidad, ¿no? El 1 de enero será efectiva la plena equiparación de los permisos por nacimiento en el Estado español, ¿no? De manera que cualquier persona progenitora tendrá el mismo tiempo, ¿no? El mismo derecho de permiso, en este caso las 16 semanas que hay ahora mismo de maternidad. Si antes de que entre en vigor se corrigen las cuestiones que está demandando plataformas como la PINA, ¿no? Para que realmente el efecto sea el de acelerar el comportamiento masculino y avanzar hacia una estrategia de cuidado como valor ético y corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados, y si eso además se refuerza con una ley urgente de medidas de apoyo a las familias monoparentales, pero que son fundamentalmente monomarentales, y a otras formas de familias diversas, que afortunadamente cada vez hay más, pues digamos que tendremos un ejemplo práctico de modelo que no existe en ningún lugar del mundo, que sería una apuesta clara de política palanca, ¿vale? Aunque no esté definida en los fondos de recuperación, una apuesta clara por una política palanca que pondríamos en práctica desde principios del año y que obviamente va a tener un efecto altamente positivo, ¿no? En cuanto a la transformación de roles de género.